Hola chicos y chicas, ahora lo que vamos a ver es función cuadrática. Nosotros lo que habíamos visto era la ecuación cuadrática que decía ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática. Si en vez de estar igualado a 0 está igualado a y es igual a x cuadrado más bx más c, esto es una función cuadrática o de segundo grado. ¿Sí? De segundo grado porque el grado del polinomio es 2. Acá la condición, igual que en la ecuación, es que a tiene que ser diferente de 0. Si no, si a es 0, no sería función cuadrática. Lo que vamos a recordar que era una función. Acá una función es una relación entre dos conjuntos que se cumple, que todos los elementos del primer conjunto, que se llama partida, están relacionados con algún elemento del segundo conjunto, que es el de llegada. O sea, todos los elementos del primer conjunto tienen que estar relacionados con algún elemento del segundo. Y cada elemento del primer conjunto que se relaciona con un único elemento del segundo conjunto. Para que la tengan en claro, supongamos, yo tengo dos conjuntos, el conjunto A, que es el de partida, y el conjunto B, que es el de llegada, que están relacionados por una fórmula, por una relación, es mayor, menor, no importa, no me importa. En este caso supongamos que yo tengo que el 1 está relacionado con el 4, el 2 está relacionado con el 5. Pero fíjense que el 3 no está relacionado con ningún elemento del conjunto B. Por lo tanto, esta relación no es función. No es. Porque me pide que todos los elementos del primer conjunto estén relacionados. Y el 3 no se relaciona con ningún elemento del B. Ahora, supongamos que yo tengo el mismo conjunto, el 1 está relacionado con el 4, el 2 está relacionado con el 5 y con el 6, y el 3 está relacionado con el 6. Esta relación tampoco es función, porque dice que cada elemento del primer conjunto se tiene que relacionar con un único, o sea, con uno solo. Y en este caso el 2 está relacionado con dos elementos del conjunto B, con el 5 y con el 6. O sea que esta relación tampoco es función. Ahora bien, si yo tengo que el 1 está relacionado con el 6, el 2 está relacionado con el 4 y el 3 está también relacionado con el 6, esta sí es una función, porque cada elemento está relacionado con algún elemento del conjunto B y están relacionados una sola vez. Entonces, esta sí es función. No importa que el 3 y el 1 estén relacionados con el mismo elemento del B. Lo importante es que ellos estén relacionados y una sola vez. Entonces, este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. Hay una relación, algo que los relaciona para que yo pase de este a este. Y todos los elementos del primer conjunto son x. X es la variable independiente. Siempre en una función, la x es la variable independiente e y es la dependiente. Depende del valor que yo le dé a la x. En cambio, a la x yo le puedo dar cualquier valor. Entonces, x es la variable independiente y son elementos del conjunto de partida. Y la y es la variable dependiente y son elementos del segundo conjunto. Bueno, supongamos que yo tengo y es igual a x cuadrado menos 4. Esta es una función cuadrática, ¿sí? Porque es de grado 2, donde a vale 1, la b vale 0 y c vale 4.
¿Se acuerdan que ustedes en tercer año que vieron funciones, hacían unas tablitas y representaban los puntos? ¿Dónde se representan esos puntos? En los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos son dos ejes que son perpendiculares, donde el eje horizontal es el eje de las X, o sea, de mis variables independientes, que se llama eje de las abscisas. Y el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, son las Y. Entonces, acá lo importante es que donde se cortan los dos ejes está el cero, el origen de los ejes cartesianos, está el cero para la Y y el 0 para la X. Yo tengo que tomar una escala, supongamos que yo digo que del 0 al 1 hay 2 cuadritos de diferencia, o sea que mi escala son 2 cuadritos, el 1. Entre el 1 y el 2 tienen la misma distancia que el 0 al 1, entonces tiene que haber también 2 cuadritos de distancia. Para el otro lado lo mismo, para el 0 hasta el menos 1, 2 cuadritos. Del menos 1 al menos 2, otros 2 cuadritos. Del menos 2 al menos 3, 2 cuadritos. Y como nosotros vamos a trabajar con los mismos conjuntos, estos son los reales y estos son los reales, el eje Y también tiene la misma escala. O sea que del 0 al 1 tiene que haber 2 cuadritos, del 1 al 2, 2. O sea, tomo la misma escala tanto para el eje X como para el eje Y. Es diferente en física que ustedes usan magnitudes diferentes, supongamos velocidad y tiempo, entonces tienen que tomar distintas escalas. Acá nuestras escalas van a ser las mismas porque estamos trabajando con los reales y con los reales. Entonces tomamos la misma escala. Entonces, si yo tomo del 0 al 1, yo tomé 2 cuadritos, pero ustedes pueden tomar un cuadrito, 10 cuadritos, lo que a ustedes les guste. Por supuesto que 10 cuadritos del 0 al 1 no me conviene porque no vamos a poder representar mucho. Entonces, lo importante es los ejes cartesianos, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, o sea, X e Y. Después, importante la escala. Y recuerden que siempre el del medio es el 0. Entonces, supongamos que yo acá voy a hacer la tabla. Entonces, como les dije, esta es la variable independiente. Le puedo dar cualquier valor a la X. Lo que pasa es que le voy a dar valores para que me entren dentro de este dibujo. Entonces, supongamos que yo al 0, a la X le doy el valor 0. O sea, lo que estoy haciendo es 0 al cuadrado menos 4. 0 al cuadrado de 0, menos 4 me da 4. O sea que acá yo formé el par ordenado 0, 4. Esto está diciendo que el 0 se relaciona con el 4. Supongamos que le doy el valor 1. Entonces tengo que hacer 1 al cuadrado menos 4. 1 al cuadrado es 1, menos 4 me da menos 3. Perdón, acá es menos 4. Menos 4. Bien, entonces acá el par ordenado es 1 menos 3. Supongamos que le doy el valor 2. 2 al cuadrado menos 4. Entonces me queda 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. O sea que me queda el par 2, 0. Supongamos que le doy el valor menos 1. Entonces yo tengo que hacer menos 1, lo tengo que poner entre paréntesis al cuadrado, menos 4. Menos 1 al cuadrado, como esto es par, me da positivo, o sea que me queda 1 menos 4, o sea que me queda menos 3. O sea que para menos 1 le corresponde el valor menos 3. Bueno, me hubiese gustado, bueno, voy a ponerlo acá si le doy el valor menos 2, menos 2 al cuadrado, que me da 4, menos 4, 0. O sea que tengo el par menos 2, 0.
yo fui formando, esta tabla me sirvió para formar los pares ordenados. Entonces vamos a hacer la gráfica. Yo tengo para 0 menos 4. Entonces, para 0 de x menos 4 de y. Está sobre el eje y. Acá me olvidé de poner y. Bien, este es el par 0 menos 4. Ahora tenía el par 1 menos 3. 1 menos 3 es para 1 de x menos 3 de y. Se me forma este punto. ¿Sí? Después tenía 2, 0. O sea, 2, 0 va a estar sobre el eje x. Para 2 de x no tiene altura. O sea, queda sobre el eje x. Ahora tengo el par menos 1, menos 3. Vengo acá, para menos 1 de x, menos 3, me quedo ubicado ahí. Y para menos 2, 0, que me queda ubicado también sobre el eje porque no tiene altura. Entonces fíjense que me quedó estos puntos así. Entonces 1, 1, 1. Y me quedó esta curva. Tengan en cuenta que en las funciones cuadráticas siempre me va a quedar una parábola. Esto que me quedó acá dibujado es una parábola. ¿Qué característica tiene la parábola? Es que tiene un vértice, o sea, este 0,4 es el vértice de mi parábola. Tiene un eje de simetría, que en este caso coincide con el eje Y. ¿Sí? Tiene un eje de simetría y tiene dos ramas simétricas. ¿Qué significa? Que este punto y este punto son simétricos con respecto a justamente su eje de simetría, porque acá hay dos cuadraditos de distancia y acá también hay dos cuadraditos de distancia. Este y este son simétricos porque tienen 4 cuadraditos, o sea que son ramas simétricas. Siempre yo busco este punto va a tener su simétrico acá. ¿Sí? El único punto de la parábola que no tiene simétrico es el vértice. Después todo punto de la parábola va a tener su simétrico con respecto al eje de simetría. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, tiene un vértice, un eje de simetría y dos ramas simétricas. Entonces, en el plano se pueden presentar distintas posiciones la parábola. La parábola puede ser que se presente así, ¿sí? Entonces, esta parábola corta al eje X en dos puntos, ¿sí? Acá tengo el vértice, acá tengo corta en dos puntos, acá tengo el eje de simetría, ¿sí? Entonces, esto es el vértice. Donde corta al eje X son los que se llaman raíces o ceros de la función, ¿sí? Entonces puede ser que corte en dos puntos, puede ser que se corte en un punto, ¿sí? Corta al eje en un punto que coincide, cuando pasa esto, coincide el vértice, es vértice y es raíz. ¿Sí? Este punto que acá yo lo tendría que haber seguido prolongando, donde corta al eje Y, se llama ordenada al origen. ¿Sí?
siempre la parábola va a cortar al eje y. Acá en una de esas lo cortaba mucho más arriba, pero siempre tiene una ordenada al origen. El eje de simetría acá, eje de simetría, vértice y raíz que coinciden, ordenada al origen. Acá tenía vértice, acá tengo dos raíces, este es el eje de simetría, y la ordenada al origen que me quedaría por ahí arriba. Y el tercer caso que se puede presentar es que no corte al eje X. Entonces no tiene raíces o ceros, ¿sí? No tiene raíces, lo que se dice, no tiene raíces reales. Esto tiene el vértice, acá tengo la ordenada al origen, este punto es el simétrico de la ordenada al origen. Les digo porque después lo vamos a tener que utilizar. Tenemos la ordenada al origen, su simétrico, y bueno, y el eje de simetría. Acá también yo tenía la ordenada al origen y acá marqué el simétrico de la ordenada al origen. Ahora fíjense que yo dibujé parábolas que iban para arriba o para abajo. ¿Quién me indica cuándo va para arriba o para abajo? La A. Si la A es mayor que 0, o sea, es positiva, la parábola va a ir para arriba, o sea, las ramas de la parábola van a ir para arriba. Y si es negativo la A, la parábola va a ir para abajo, va para abajo, ¿sí? Entonces, yo ya cuando veo la fórmula de mi función cuadrática y la A es positiva, yo ya sé que mi parábola tiene que ir para arriba. O, si es negativa, va para abajo. Ahora, ¿quién me indica cuántas raíces tiene la función? Me lo da el Bhaskara, ¿sí? Cuando yo quiero saber en cuántos puntos corta la parábola al eje X, que puede ser en 2, en una o en ninguna, me lo va a dar cuando aplico Bhaskara. ¿Y quién me lo da dentro de Bhaskara? Lo que está dentro de la raíz cuadrada, es lo que se llama un discriminante. Entonces, si b cuadrado menos 4a por c me da positivo, o sea, mayor que 0, va a tener dos raíces. Por lo tanto, va a cortar en 2 puntos al eje X. Si yo tengo que b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, eso significa que tiene dos raíces coincidentes, o sea, x1 vale 3, x2 también vale 3. Entonces corta al eje X en un punto, y en ese caso es raíz y vértice. Es como en este ejemplo. En este de 2 sería un dibujito así, o puede ir para abajo, por supuesto. Y cuando tenemos que b cuadrado menos 4a por c es menor que 0, o sea, me da un número imaginario, no tiene raíces reales y no corta al eje X. Bueno, en los próximos videos les voy a ir haciendo ejemplos de cómo vamos a representar.